Las especies invasoras representan uno de los conflictos entre seres humanos y fauna silvestre más graves, más difíciles de solucionar, y representan también una de las mayores pérdidas a nivel mundial, ya que aproximadamente 5% del PIB mundial es invertido o es perdido debido a la acción de estas especies, a la acción que tienen en los cultivos, en la destrucción de hábitats, el dinero que se invierte combatiéndolas, etc. Y vean que, bueno, nosotros nos vamos a enfocar más que todo a especies de vertebrados terrestres, pero en el mar es terrible también. Especies marinas y en ríos es casi catastrófico. Un ejemplo típico en Latinoamérica son las tilapias y las truchas, más que todo las tilapias, ¿no? En los ecosistemas acuáticos. Donde llega la tilapia, acaba con toda la comunidad de peces nativos. Ese es un ejemplo clásico de especies acuáticas. Entonces, ¿cómo definir este concepto de invasión biológica? Bueno, así básicamente consiste en la adquisición de una ventaja competitiva por parte de una especie que no es de la región, ya sea que fue introducida intencionalmente o accidentalmente, llegó hasta esa región y ahí se establece y va a tener una ventaja adaptativa porque ahí no están sus depredadores naturales, por decirlo de alguna forma. No evolucionó junto con ese hábitat, junto con ese ecosistema, y por tanto, ese hábitat puede resultar un paraíso literalmente para esas especies porque puede continuar creciendo sin que exista un regulador natural del ¿Los coyotes caben ahí? Los coyotes. ¿Sí? No sé si incluirlo acá porque normalmente estas especies así que ya se clasifican como invasoras son de tamaño menor y mayor fecundidad, digamos. Entonces, coyote no tiene una tasa de fecundidad tan alta como para caer ahí en esa categoría, aunque en algunas regiones sí los han visto como especies introducidas, pero no se considera un problema tan grave, por ejemplo, como ciertas aves, como los saínos, los jabalíes, y otros ejemplos que vamos a ver en breve. La ventaja de estas especies se debe, bueno, ya lo mencioné, a la ausencia de enemigos naturales, incluso hasta patógenos. No hay patógenos específicos para esas especies, entonces, como decimos nosotros, se las tiran riquísimo. Su capacidad para desplazar las especies nativas es alta, o sea, son mejores competidores. Y esto ayuda a responder la pregunta de Inés. Tienen una proliferación acelerada, una fecundidad alta y capacidad de dominar los ecosistemas que habitan en un tiempo relativamente corto. A veces son unos pocos años, a veces décadas, pero ellos llegan a desplazar todas las especies nativas y se convierten en las especies dominantes. Entonces vamos a hacer un break y volvemos en unos 10 minutitos. Los humanos. ¿Cómo? Los humanos, cabemos ahí. Claro, los humanos es la especie invasora número 1, ¿no? Pero
Y bueno, ahora estamos hablando de otros vertebrados, pero claro, para mí los humanos podrían entrar en esa categoría. Es toda una discusión, ¿no? ¿Somos o no los humanos especies invasoras o llegamos acá como parte de la dispersión natural? Eso se los dejo ahí para que piensen. Esas introducciones pueden ser intencionales, que para mí es lo que ocurre en la mayoría de los casos. El hombre las trae intencionalmente, ya sea de forma legal o camuflada. Se trae esas especies y después se puede dar una liberación deliberada en la naturaleza, o pues, también puede ser que las especies escapen y se liberen en los diversos hábitats. Un caso muy común son las especies acuáticas, como la tilapia, que mencioné anteriormente, que hay regiones donde cuando llegan las lluvias, usted tiene los estanques, ahí eso es algo que pasa mucho, digamos, en el sur de Brasil y en ciertas regiones de Colombia, donde tienen grandes estanques de estas especies, y esos estanques están relativamente cerca de los ríos. Llegan esos aguacerones, sube el nivel de los estanques y las tilapias se pasan a las calles, atraviesan toda la matriz hasta llegar a los ríos porque se inunda. Entonces, así es como llegan a los ríos y quebradas y eliminan toda la comunidad de peces locales. También pueden ser introducidas de forma accidental o no intencionada. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Una introducción accidental. John, ¿cuál podría ser una introducción accidental? Así que se le ocurre. Tomen en consideración este aspecto de la globalización. Como una cualquier especie, no necesariamente de algún hábitat específico. En general. Okay, Jay, lo que primero se me viene a la mente es especies que son movilizadas como mascotas y logran escapar. O también puede estar relacionado con transporte de carga, comercio, y alguna especie se va en un barco, en un avión, y termina liberándose en la zona de destino sin intención de hacerlo de esa manera. Son unas dos cosas que se me vienen primero a la cabeza. Sí, claro. Esas son como dos formas bien comunes de introducción accidental. Si nos remontamos siglos atrás, por ejemplo, así fue como llegaron las ratas a América. Los españoles nos las trajeron, ¿no? En esas grandes embarcaciones. Entonces son animales relativamente pequeños que se aprovechan de esos medios de transporte intercontinentales que ya tiene el ser humano para transportarse de un lugar a otro. Y una vez que llegan a tierra firme, pues ahí salen y hacen lo que ya sabemos que hacen, ¿no? Entonces, así hay muchos casos, tanto para insectos como para vertebrados pequeños. En el caso de introducciones intencionales, no autorizadas, tenemos los ejemplos clásicos de las especies invasoras en islas. Voy a ponerles el ejemplo de la isla del Coco, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, ¿qué especies invasoras tenemos allá? ¿Y cómo llegaron? Saínos y venados son, ¿no? Saínos, venados, ¿qué más? No sé si gatos. Gatos no hay. Hay un montón de gatos, muchos gatos. ¿Qué más? No sé si habrán perros también, pero principalmente mamíferos. Okay. Creo que perros no.
Creo que perros no. Marcos sí conoce mejor de eso porque él ha ido varias veces allá. Pero ratas hay, además de todos los que ya mencionaron. Obviamente ratas en donde no hay, ¿no? Donde hay ser humano hay ratas. No podemos vivir sin ellas. Y ¿qué les iba a decir? Tal vez el mayor problema, ¿qué se les ocurre que sea en la isla del Coco, tomando en cuenta que existen esas especies invasoras allá? ¿Cuál puede ser el mayor problema, la especie más problemática? Tomando en consideración las características de cada una de esas especies. Yo creo que lo más problemático sería de los gatos, ya que pueden llegar a eliminar especies de aves o algo por el estilo. No sé si hay roedores endémicos ahí, pero creo que sí, sería lo más problemático. Obviamente las ratas también, porque representan competencia para especies nativas. Pueden terminar los recursos, ya que es una zona geográfica muy limitada. Sí. Yo pienso mucho en... Solo un toque. Recordemos que en islas continentales no existen mamíferos terrestres, normalmente. A no ser que en el pasado hayan estado conectadas por un archipiélago o algo así. Los únicos mamíferos que podríamos considerar naturales de esas islas son los voladores, ¿no? O sea, los murciélagos. Pero aparte de eso, todo lo demás que esté ahí tuvo que haber llegado por introducción accidental o intencional por parte del ser humano. Dicho eso, podemos continuar, Andrea. Obviamente los gatos son un problema porque son depredadores, pero creo que también los sainos y venados son mamíferos grandes y que no tienen depredadores, entonces eso también puede ser un problema. O sea, no tienen depredadores naturales en la isla. Claro. ¿Qué piensa Kaylin de eso? Te veo meditabunda. No, estaba escribiendo lo que estaban diciendo. Bueno, pensaría que los gatos son un gran problema, pero también los venados, porque no tienen, bueno, y los sainos, como dijo Andrea, porque no tienen un depredador, entonces pueden estar acabando con flora, flora nativa, digamos, tal vez. Y bueno, los gatos por las aves y así. Perfecto. Mónica, ¿qué pensás vos? ¿Cuál puede ser más problemático? De esos animales que Sí. dijeron. Yo pensaría que los gatos. Los gatos. Pero o sea, todos son problemáticos, pero si tengo que escoger algunos, yo diría que los gatos. Ok. María José está de acuerdo. Sí, profe, yo creo que, o sea, un problema, como lo dijo, me parece que John, es la competencia de recursos, que tal vez antes no tenían esa gran competencia y ahora con estas nuevas especies que esos mamíferos tienen que competir más y se les hace tal vez más difícil, digamos, la sobrevivencia. Ok, perfecto. Sí, como ya mencionaron ustedes, tal vez el mayor problema en cuanto a especies, digamos, asesinadas o muertas por esos animales, los gatos, ¿no? Los gatos tal vez sean el mayor problema, seguidos por los chanchos, porque los chanchos causan una erosión bárbara en la isla, destruyen las plántulas, y mucho de ese lodo, porque ellos hacen unos huecones, ¿no? Hacen unos huecones para escarbar, para buscar raíces, y todo eso va a parar al mar. Entonces, ya hay varios estudios, incluso de varios colegas ahí en la Escuela de Biología, que están estudiando cómo la fauna invasora ahí está afectando la diversidad de los organismos
que están ahí en la costa, asociados a la arena. Entonces, se ha visto que en ciertas regiones de la isla se depositan muchos sedimentos, se deposita mucha arcilla, probablemente derivada de la erosión ocasionada por los cerdos. Entonces, no es poca cosa la erosión que están ocasionando esos animales, y eso está directamente relacionado con una reducción de esa biota asociada a ese tipo de sustrato en la isla. Entonces, es uno de los tantos efectos que ocasionan, efectos negativos que ocasionan los cerdos. Y después están los gatos, que no solo destruyen o matan las aves, sino otros organismos que ya existen ahí. Bueno, las introducciones intencionales han sido hechas principalmente con fines alimenticios y, bueno, en el caso de plantas, obviamente para la agricultura, y también con fines ornamentales. En el caso de los peces también se dan las dos cosas, ¿no? Son introducidos debido a que tienen un valor ornamental y también un valor alimenticio. Y las especies accidentales, vean qué complicado, porque si lo vemos a nivel de invertebrados, pues es casi imposible evitar la invasión, ¿no? Porque pueden venir en los troncos, en las maderas, y es una introducción casi que imperceptible, o ellos pasan totalmente camuflados. Cuando nos damos cuenta, vemos que ese invertebrado ya se expandió por todo un territorio, incluso todo un país, y la gente, bueno, pero ¿cómo llegó? No se sabe, ¿no? Probablemente fue en barcos, incluso en aviones, etc. Es casi imposible de controlar la invasión biológica debido a la globalización que estamos viviendo, y no desde ahora, sino desde siglos atrás, ya con las primeras embarcaciones que llegaban a los diferentes continentes, etc. Y como lo vemos acá, desde hace siglos las embarcaciones mercantes han traído especies exóticas, ya sea para introducirlas intencionalmente o vienen camufladas ahí entre esas embarcaciones. Y ahora tenemos trenes, tenemos aviones, tenemos buques, etc. Entonces, la probabilidad de invasión es muchísimo mayor. Hay varias etapas en el proceso de invasión. Esto es algo así básico para que entendamos. Y son de los aspectos que trata Simberloff en su artículo. Entonces tenemos una fase inicial de introducción de la especie, que puede ser por esos medios que ya mencionamos. La especie está ausente, llegó en ese momento, y cuando llega es el momento apropiado para erradicarla. Erradicarla significa eliminarla del todo en la naturaleza. Eso es diferente a lo que llaman extirpación, porque la extirpación puede ser, usted elimina una población de especie invasora localmente. La erradicación es una desaparición total de esa especie. Entonces, en este momento, en la fase 1, es cuando es pertinente o más barato eliminar esa especie invasora. Después sigue una fase un poco más avanzada,
cuando se detecta, normalmente, cuando se logra detectar la mayor parte de especies, más que todo especies de vertebrados, y donde es un poco más difícil la erradicación, pero todavía es factible, esa sería como una fase 2 de detección. Cuando pasamos de esta franja acá para esta acá, ahí ya es muy difícil porque la especie ya se estableció, se da un establecimiento en el nuevo hábitat y empieza a crecer exponencialmente debido a las ventajas que tiene esa especie, a no contar con depredadores naturales, y a veces la disponibilidad de recursos es buena para esa especie y se da ese crecimiento explosivo que vemos acá. En esta etapa, es muy difícil, es casi, no imposible, pero va a requerir mucho, pero mucho dinero, más que todo en el caso de las plantas, o invertebrados o mamíferos pequeños. Es muy difícil, incluso en el caso de mamíferos grandes como cerdos y los jabalíes, no imposible, pero muy cerca de ser imposible. Y después ya cuando llegamos a esta etapa de la expansión o establecimiento definitivo, ahí ya solo hay medidas de mitigación de los daños. No es posible eliminarlas, incluso pensando en las nuevas tecnologías que hay, incluso pensando en la inversión de muchos millones de dólares, es casi imposible combatir esas especies, o más bien erradicarlas, es casi imposible. Podría darse después de grandes inversiones de dinero y estudios científicos, etcétera, podría darse una una extirpación local, pero eso no va a ayudar de mucho porque quedan otras poblaciones vecinas que podrían recolonizar de nuevo esas áreas. Entonces, el punto o los esfuerzos del manejador ambiental sería concentrarse en esta etapa temprana de detección. Aquí ya está casi pasándose de la hora, digamos, pero todavía es posible. Pero lo ideal es la detección temprana. Aquí podemos ver los indicadores de la invasividad de las diversas especies clasificadas como invasoras. Entonces, aquí les hice una listita. Esto es con base en este otro artículo de McNally, y podemos ver las características para plantas y animales terrestres. Nos interesan más los animales terrestres. Entonces, son taxones ausentes en la fauna nativa, tienen alta fecundidad, una tasa de crecimiento rápido y reproducción precoz. Ese es un requisito básico y casi que general de las especies clasificadas como invasoras, que se reproducen muy bien en cualquier lugar y casi que a lo largo de todo el año. Dieta omnívora también es algo característico, altamente flexible, se adaptan a lo que haya disponible y sobreviven bien, se reproducen, se expanden, etc. Tienen una alta movilidad, tal vez no necesariamente tienen alas, pero se mueven fácilmente y esto ya creo que lo habíamos mencionado, se adapta muy bien a cualquier ambiente, incluyendo ambientes urbanos y periurbanos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuántas especies se han reportado? ¿Cuántas especies invasoras se han reportado hasta ahora? Bueno, el grupo esto es parte de la IUCN, es un grupo especializado que se llama Invasive
Species Specialist Group. Y ellos se encargan de llevar actualizada esta lista de cuántas especies invasoras hay en los diferentes grupos. Esto creo que era hasta 2015, ¿sí? Entonces, hasta 2015 habían registradas 900, casi 950 especies invasoras entre todos los grupos. Y vemos que los animales son el segundo grupo invasor más importante después de las plantas, y algunos ejemplos característicos son estos: la tilapia, búfalos. En América es más común las tilapias y los jabalíes. Y pácer domésticos, que es este animal que está acá. Y en ambientes marinos tenemos algunas ranas, sapos, y esta concha que está aquí, que ya se me olvidó el nombre. Y recientemente existe la amenaza del avispón asiático. ¿Han escuchado hablar? ¿No han escuchado hablar? Sí, yo sí he escuchado. escuché a Paul. Sí, es un Hablar un poco sobre avispón él. que viene de Japón. Es inmenso, un bicho inmenso. Creo que son 5 centímetros, una cosa así. Es peligrosísimo, y en diferentes regiones. Creo que ya llegó a Norteamérica. Estaba en Norteamérica, se habían detectado varias colonias. ¿Cómo llegó? Probablemente por los medios que ya hablamos, una introducción accidental a través de algún medio de transporte. Y ellos cazan las abejas nativas o las abejas melíferas, que bueno, son abejas introducidas, pero que no representan, digamos, un problema ambiental y son cultivadas para miel, etc. Entonces, esos animales son una máquina de detectar abejas nativas y apis mellifera, y las devoran, ¿no? Entonces, es cuestión de horas que ellas acaban con una colonia de apis mellifera, y las abejas nativas yo creo que también les llegan, también las atacan, pero como son tan pequeñitas, creo que va a depender de la especie. Especies de abejas nativas muy pequeñas no creo que sean atacadas por ese avispón. Sería como comerse un gallito, que llamamos nosotros, de muy pequeño. Entonces, es una amenaza latente que está ahí. Estamos cruzando los dedos, y el Ministerio del Ambiente y el MAC están ahí comiéndose las uñas para que, y tomando algunas medidas, ahora en época de pandemia, no sé qué tanto, para que ese animal no llegue al país. Pero, como les dije, una vez que el bicho se establezca, ahí es casi imposible evitar la expansión de esos animales. Y más estos que tienen alas, ¿no? Otra plaga importante, no sé si vieron hace unos meses, la nube de langostas que venía del norte de Argentina hacia Brasil, ya había pasado Brasil, y yo creo que está en Sudamérica aún. Entonces es una nube de kilómetros, así, de langostas. Entonces imagínense el potencial destructivo que pueden tener esos animales. Y ahí a su paso arrasan con todo, ¿no? Cualquier cosa que esté plantada ahí, adiós. Maíz, soya, etc. Entonces, son pérdidas de muchos millones de dólares que dejan esos animales, y el combate es sumamente costoso y a veces inviable. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Comentario? Profe, ¿cómo se originan esas nubes así tan grandes de langostas? Digamos, ¿tiene que haber algún lugar, algún evento, un epicentro, algo que desate esa población tan grande, o me equivoco? Yo creo que no se equivoca, pero también yo no tengo la respuesta para eso. O sea, habría que investigar más a fondo. Yo creo que la ciencia no la tiene hasta ahora una respuesta para eso. ¿Cómo es que se dan esos brotes explosivos en el caso de las langostas? Y una de las cosas que sí se sabe son condiciones que favorecen esos brotes,
es las plantaciones extensivas. Ahora, ¿cómo los animales saben que es el momento idóneo para reproducirse y expandirse en masa en esas grandes nubes? Eso lo ignoramos. Tal vez buscando ahí en la literatura puedas encontrar una respuesta, pero yo no la tengo, soy sincero. Entonces, lo que sí es que las plantaciones extensivas, agrícolas extensivas, obviamente son un incentivo para que ocurran esos eventos de migración masiva de especies invasoras. Esperemos que no nos caiga esa plaga, porque solo eso falta ya para acabar con Costa Rica, ¿no? Una plaga de langostas de esas dimensiones, ahí ya acaba con la agricultura. Y vamos a pedirle a Darwin, a encenderle una velita a Darwin para que eso no ocurra, para que la selección natural esté contra ellos y logren parar su crecimiento explosivo poblacional. Entonces, ni pensemos en esa posibilidad, porque ahí es de cortarse las venas. Ya plagas tenemos suficientes. No nos dé ideas, Keylor. No le dé idea a los bichos. Sí, mejor dejarlos de ladito. Mejor ni mencionarlos porque se materializan. Entonces, algunos impactos de las invasiones biológicas, competición por recursos y exclusión competitiva de otros animales, compiten tanto por alimento como por abrigo, por hábitat, y extinción local de especies nativas debido a esa exclusión competitiva, o porque sencillamente la devoran, como en el caso ese del avispón. Alteración de los procesos ecológicos, polinización, dispersión de semillas, incluso vimos la parte esta de los cerdos en la isla del Coco, que afectan la composición de nutrientes en el suelo y los procesos de sedimentación, etc. Transmisión de patógenos y parásitos, como el caso de ratas y las mismas palomas, ¿no? Que son una peste, las palomas, tienen muchos parásitos. Y la gente lamentablemente sigue con esa costumbre de estarles dando comida. Alteración del microclima, disponibilidad de nutrientes, ciclos de los ecosistemas, etc. Y obviamente esa degradación ambiental que ocasionan estos animales, principalmente los más grandes, facilita muchas veces la invasión de otros individuos de la misma especie o incluso de otras especies invasoras que se ven favorecidas en condiciones más alteradas. Solo voy a darle, para cerrar la clase, un ejemplo de caso de passer domésticos que me imagino ustedes ya conocen bien. Es una especie de origen asiático y del norte de África. Este es el caso para Tanzania. Fue introducido en Tanzania en 1915 y después de 90 años, vean lo que pasó. Empezamos en 1915, la introducción fue hecha acá. Igual no se sabe cómo llegó. Lo más probable es que haya sido una introducción accidental. La cosa es que para el 84, 85 ya había dos poblaciones, vea que hasta fue relativamente lento en este caso, dos poblaciones aisladas, y ya a partir del 86 se fue multiplicando, y ya en los 90 había poblaciones por casi todo el país, y vean que llegamos ya acá, después del 2003 ya estaba absolutamente en todo el país.
y la probabilidad de erradicarla es cero, básicamente cero. Ya se estableció y pasó a formar parte, por decirlo de esa forma, de esos ecosistemas. Como consecuencia, se extinguieron varias especies de emberícidos que competían directamente con ellos, pero ellos son mejores. Y no recuerdo exactamente cuántas se extinguieron, pero fueron varias especies. Lamentablemente ya se estableció allá. Otro ejemplo, el jabalí europeo en Brasil, y no solo en Brasil, ¿no? Pero les doy este ejemplo así para hacer más corta la clase. Entonces, tenemos los jabalíes que fueron introducidos en 1904, más o menos, en Argentina. Esto fue una introducción intencional, ¿no? Con fines de mejoramiento genético y para aumentar, digamos, las opciones de carne que se tenían en la época. Antes era más que todo ganado. Ahí ellos, vamos a introducir jabalíes, que va a ser algo buenísimo para la producción pecuaria, y vamos a mejorarlo y vamos a ser pioneros en la producción de carne de jabalí. Solo que no contaban con que los animales pueden escaparse, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Algunos de estos especímenes se escaparon y se fueron para Brasil. Otros fueron importados con fines cinegenéticos también para Brasil, pero también varios individuos terminaron escapándose al medio natural y se convirtieron en plaga. Por ejemplo, en el 89 invadieron Río Grande do Sul, vea que eso no hace mucho, pasando por la frontera de Uruguay. Se supone que estos fueron individuos que se escaparon, pero también hay una polémica que dicen que también fueron individuos introducidos intencionalmente para reproducirlos, y después de eso se escaparon varias parejas a la naturaleza. El asunto es que ya entre el 96 y 97 se realizaron otras importaciones de jabalíes puros para Río Grande do Sul y Sao Paulo. Después del 97 comenzó la expansión masiva, ya sea de animales que se escaparon o que fueron importados y posteriormente liberados en la naturaleza. Ya para 2006, vean que ocupa prácticamente la mitad del país o un poco más el jabalí. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha, ha sido imposible erradicarlos. Entre los principales efectos negativos que ha tenido el jabalí, además de la erosión, ha sido una reducción considerable, vean qué interesante, de la diversidad y densidad de plantas de semilla grande, porque eso es lo que ellos andan buscando. Comen mucha semilla y matan muchas de las plántulas de estas especies. Y entonces, en los hábitats donde hay muchos jabalíes, se ve que la composición de arbórea es muy diferente a un hábitat que no tiene jabalíes. Entonces, en esas comunidades dominadas por jabalíes o invadidas por jabalíes, dominan especies dispersadas por viento o especies dispersadas de forma biótica, pero de semilla pequeña. Entonces se da una alteración grande en la composición de esos bosques. Y ustedes saben que las especies de plantas de semilla grande están directamente relacionadas con la dureza de la madera, por decirlo de alguna forma. Y la dureza de la madera, la densidad de la madera, también está directamente relacionada con la capacidad de captación de CO2. Entonces, vean qué interesante. Entonces,
Estas especies invasoras también pueden afectar indirectamente la captación de carbono. Además de todos los estragos que ocasionan, como la erosión y la erradicación de otras especies, etcétera, también afectan la captación de CO2 de forma indirecta. Y ya para finalizar, ¿cómo podemos manejar las especies invasoras? Bueno, anteriormente les mencioné, esto es del trabajo de Ciberlove que les dejé ahí en mediación virtual. Entonces tenemos la fase de prevención, que ahí el manejo es más viable, y va a ser muchísimo más barato que en fases posteriores. Entonces, prevenir siempre va a ser lo mejor para evitar toda esa pesadilla que representan las especies invasoras. Si ya entraron, pues la detección temprana a través de la captura de estos individuos. Claro, si son insectos, olvídense, pero estamos hablando de vertebrados mayores de 1 kilo, digamos, que son más conspicuos, más fáciles de detectar. Entonces, tiene que existir un programa de monitoreo apropiado en cada país, en cada región de cada país, para poder detectar cuándo llegaron esos animales. Entonces, en el momento en que se dan la primera alarma, ahí deben activarse los manejadores ambientales y ver qué hacen. Actuar rápidamente, pellizcarse, poner las barbas en remojo, o, bueno, si no tienen barbas, alguna cosa ahí en remojo. Y la principal estrategia de manejo en estas etapas tempranas, ¿qué se les ocurre? Digamos, en el caso que vamos a poner un ejemplo de algún ave mayor de 100 gramos, un ave grande. ¿Cuál sería así una estrategia que se les ocurre? Digamos que pájaros domésticos no están en Costa Rica y detectaron pájaros domésticos allá en Guanacaste. En Liberia vieron varios individuos de pájaros domésticos que nunca antes habían visto en Costa Rica. ¿Qué hace el manejador ambiental? María José, te tocó. ¿Qué harías? Uy, profe, yo creo que no sé si sería como lo mejor, pero evaluaría los riesgos y no sé si se podría dejar, digamos. O sea, si no es como, si no causa un impacto así negativo, creo que lo dejaría. María José, pero ya hay muchos antecedentes que esa especie es Y regresarla no es una opción, tal vez regresarla. ¿regresarla cómo? ¿Cuál especie dijo, profe? Pájaros domésticos. Algo más fácil, voy a ponerles un ejemplo más fácil. ¿Cómo se llaman? Los jabalíes. Primer registro de jabalíes también ahí en Guanacaste. ¿Qué hace un manejador ambiental? Así, ya vieron, digamos, 3 individuos de jabalíes. Primer registro, así, detección temprana. Estamos en esta fase de detección temprana. Entonces, ¿cuál es la acción así básica que debería hacer un manejador? Yo creo que darles casa. Aislarlos, no, como... Aislarlos. Sí. ¿Aislarlos cómo? No sé, en un lugar donde solo estén ellos. Ok, bueno, esa es una cosa que propone María José. ¿Qué propone Keylor? Darles casa. Keylor dice darles casa. ¿Mónica? Sí,
Em, bueno, es que si ya hay antecedentes y se sabe que va a ser un problema, yo sí haría lo que hice ahí, removerlos, o sea, del todo. Pero ¿qué Porque es remover? ¿Qué es sola remover? idea, no sé, o sea, los mandaría, Los deporta. creo que si son solo 3 se puede, ¿no? Los extradita. Es que no sé qué difícil. Inés, Yo creo que sí los atraparía y ya sea que los lleve a algún centro de estos que tienen para rescate de fauna o los llevo a algún área donde sí sea o un parque o no sé, un par. dependiendo donde y les doy monitoreo. Bueno, Hay pues ya, otra opción que sí. sería, si son solo 3 y se pueden llegar a capturar, también sería esterilizarlos para que no se reproduzcan y llegue hasta que terminen muriendo. El problema sería si hay más individuos por ahí que no se hayan ubicado. Pero si no se, digamos, si se busca una solución que no sea matarlos, sería esa la alternativa, a mi parecer. Sí, creo que si no se van a matar, tienen que estar como monitoreados y creo que no sé si es viable. También depende de cómo llegaron, si es posible averiguar si alguien los llevó o si es que se están desplazando de un lugar cercano, porque si no, también habría que prevenir que se sigan moviendo más. Si hay una población grande cercana que se está desplazando hasta ahí. Perfecto. Kaylin, Sí, yo pensaría en la opción de esterilizarlos. Bueno, creo que sería la primera opción, pero el problema es que igual aunque se esterilicen, van a seguir haciendo daños, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería mantenerlos en cautiverio y buscar la fuente, como dijo Andrea, de dónde llegaron, ¿verdad? Porque si no van a seguir llegando. Buscar cómo llegaron, por qué y cerrar esa esa fuente de puerta. ingreso, digamos, ajá, esa puerta para que no se haga un problema más grande. Perfecto. Entonces vean que una cabeza piensa mejor que, digo, varias cabezas piensan mejor que una. Entonces ustedes ya dieron, complementaron varias estrategias. Ya estamos haciendo un plan de manejo. Vean cómo es la cosa. Ya estamos haciendo un plan de manejo con ustedes. Entonces, lo básico, así inmediato, capturar los individuos. Eh, Hay muchas formas de capturarlos. No es fácil, pero bueno, vamos a necesitar, ya habíamos hablado, ¿no? De los dardos, tranquilizadores, aquella rifle especial que se usa, vamos a necesitar eso. Y obviamente personal capacitado para utilizar ese equipo. Después, una vez que capturamos esos individuos, eh, eh, un, un, un manejo no letal se podría ser aplicado porque son pocos, entonces no sería tan complicado hacer un manejo no letal. Los llevamos tal vez a un lugar donde estén confinados, no un parque, pero tipo un zoológico, un lugar especializado para mantener esos animales, porque, digamos, en un zoológico va a estar medio complicado porque son animales que necesitan más espacio. Eventualmente los podríamos tener ahí como chanchos, confinados en un espacio más cerrado, pero ahí también está la parte de ética, ¿no? Entonces no pueden estar muy confinados, tienen que tener un espacio apropiado. Un aspecto que deben considerar y que es hablado o es comentado en la charla que les dejé sobre conflictos entre seres humanos y animales silvestres en Costa Rica, es que todo animal sea nativo o introducido,
según la ley de biodiversidad y la ley de conservación de la vida silvestre, son considerados animales silvestres, entre comillas, y son protegidos por la ley. Entonces, matarlos así porque sí, porque no son de nuestro territorio, por decirlo así, podría acarrear algún problema legal para nosotros. Entonces, toda especie de animal, toda especie de vida salvaje que sea nativa o incluso introducida o reproducida en cautiverio es considerado animal silvestre. Entonces, ese es como digamos, una complicación legal que podríamos tener. Solo en casos, digamos, que se considere que esos animales están perjudicando los hábitats naturales o son un riesgo inminente para los ecosistemas, ahí sí se podría aprobar el manejo letal de esas especies, pero se necesita autorización, obviamente, del MINAE, del SINAC, etcétera. Hay que tramitar eso antes de ir ahí a disparar a lo loco o tomar una decisión definitiva. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el aspecto legal, cómo estamos, porque eso nos puede meter en problemas. Incluso en el caso de que sean jabalíes. Entonces, asumiendo que vamos a hacer un control no letal, entonces tenemos que ver exactamente dónde los vamos a dejar, estos animales, dónde van a estar confinados y qué tan seguro es ese sitio, porque si se escapan de nuevo, pues vamos a seguir ahí con el problema, ¿no? Entonces, vean que no va a ser barato, porque eso significa que va a tener que haber varias personas encargadas de esos animales durante toda su vida. El tiempo que estén ahí va a haber que costear los costos de manutención. ¿Quién va a costear eso? Va a ser con fondos privados, va a ser fondos públicos, etcétera. Todo eso le da un grado de complejidad mayor al asunto. Hay varios, en el caso de Costa Rica, hay varios reglamentos que en cierta forma obligan al Estado a tener que mantener esos animales. Entonces es algo que complica un poco las cosas. El otro aspecto que mencionó Andrea es detectar inmediatamente o tan pronto como sea posible de dónde vinieron esos animales, cómo llegaron, cuál es la fuente de la población madre de esas especies invasoras. ¿Será que vinieron por Nicaragua? Ya que estaban ahí en Liberia, vinieron por Nicaragua, o ahí mismo en Liberia había un creador clandestino de jabalíes. Entonces va a haber todo un proceso investigativo atrás para determinar exactamente de dónde vienen, porque no pudieron llegar del aire, ¿no? Por generación espontánea no pudieron haber aparecido. Tiene que haber alguna fuente. Entonces, determinar la fuente va a ser una de las prioridades. Y si es un animal grande como los jabalíes, no va a ser tan complicado. Si fuera un animal más pequeño o un ave, ahí va a ser complicadísimo determinar la fuente. Pero estamos haciendo un ejemplo facilito con un bicho grande y entonces digamos que se determinó que era Inés. Inés tenía ahí una granja donde cultivaba esos bichos, ahí en Liberia. ¡Qué barbaridad, Inés! Entonces se le escaparon a Inés 3 bichos, se le escaparon a Inés. Ahí no cercaste bien y entonces ahí te va a caer la ley, te va a caer el MINAE, te va a caer las citaciones y va a ser una bronca para vos. Entonces, ya detectamos la fuente es Inés y ahí legalmente se pueden tomar varias sanciones contra Inés en caso de que sea como ocurre con frecuencia, que sea un criadero clandestino. Entonces se le van a decomisar los animales. Digamos que Inés tiene 20 salinos más, 20 jabalíes.
se le van a decomisar, se va a clausurar el local, se le van a poner las multas de ley pero aún así el Estado va a tener muchas pérdidas porque va a tener que mantener esos bichos, ver cómo mantiene esos bichos. El control letal es más difícil, solo si representan una amenaza palpable para los ecosistemas. Bueno, entonces... Una pregunta. Sí. Solo déjame terminar con esto, Inés, y ya casi te doy la palabra. Adicional a eso, van a ser reubicados en esos lugares seguros, en esos encierros seguros, y muy pertinente lo que mencionó Keylor, esterilizarlos. Hay que esterilizarlos y también ahí tiene la parte ética y no sé qué, hay que presentar una justificación de por qué es necesario esterilizarlos. Y en el caso de los ainos no creo que sea tan difícil, ya se sabe los estragos que pueden ocasionar, entonces obtener autorización para castrarlos o bueno, esterilizarlos si son en el caso de las hembras o castrarlos en el caso de los machos o algún otro tipo de castración química y ver de dónde van a salir esos recursos también y tiene toda esa parte burocrática, pero ambas cosas se complementan, ¿no? La confinación de los animales para que no hagan estragos en la naturaleza y la esterilización para evitar que sigan proliferando. Ahora sí, Inés. Sí, era en relación a si era posible liberarlos como un parque nacional, digamos, podrían ser tan dañinos como para no liberarlos a un sitio así. En un parque nacional. Jamás de los nunca. No. A ver, Keylor nos explica por qué no sería conveniente liberarlos en un parque nacional. Tres jabalíes. Y al menos tomando en cuenta que ya fueron capturados y esterilizados, el daño que pueden generar es más que todo mecánico. Digamos, cualquier daño de plantaciones, como mencionaba usted hace un rato, que disminuyan poblaciones de especies vegetativas, o lo mismo, que pueden llegar a generar competencia para las especies de vertebrados mayores que existan ahí. Porque un jabalí no es como bueno, inclusive un cerdo es peligroso, pero los jabalíes son animales que pueden llegar a ser muy agresivos, pueden llegar a generar heridas muy importantes para la fauna que ahí habite. Y digamos, y viéndolo desde otra perspectiva, si no se castraron y se decide que se quiere conservar una población, ya se saldría de control. Porque son, como decíamos, son animales muy potentes físicamente y con facilidad para proliferar, como para intentar confinarlos en un área protegida. Al menos esa es mi apreciación. Ok. Inés, ¿vos te referías a liberar los bichos ya castrados? Sí, ¿dónde se liberarían entonces? A ver, ¿qué opina Andrea sobre la posibilidad de liberar esos animales en un hábitat, en una reserva, en un parque nacional? Creo que si ya están castrados, obviamente tendría sus problemas, como los mencionó Keylor, mecánicos, el hecho de que pueden destruir no solamente toda la vegetación, sino que tal vez, como usted mencionó el caso, los sainos en la isla del Coco, también lo del agua, pero eso estando castrados, ¿verdad? Si no estuvieran castrados, simplemente no lo vería como una posibilidad porque probablemente no tendrían depredadores por ser tan grandes y todo. Es posible que algún felino pueda aprender a comérselos, pero quién sabe cuánto duren a aprender. Entonces siento que si no están castrados no es una posibilidad. Si lo estuvieran, igual creo que tal vez hay mejores opciones como algún tipo de centro o zoológico que sí tengan suficientes, no los tengan súper encerrados. María José. Profe, pienso que, o sea, podrían matar como otros mamíferos. Oiga, por cada profe que usted diga un punto menos, usted ya tiene como un 70 en la nota. Siempre se me olvida. Ahí va cada vez bajando. Ah, bueno, Pero entonces
también como el territorio fijo abarcarían un gran territorio y eso quitaría el acceso a otras especies, digamos. O sea, vos sos en contra de liberarlos en el medio natural. Ajá, sí, exacto. ¿Y Kaylin, cómo la ve? Bueno, yo definitivamente no los liberaría en un medio natural, ni en un parque nacional, ni en una reserva así, porque pienso que podrían causar muchos daños y sinceramente no sé cuánto dura un animal de esos, ¿verdad? ¿Cuál es? Todos los años que Aproximadamente 25 a 30 años. imagínense, sería un montón de tiempo, aunque estén esterilizados y no se vayan a reproducir, van a causar un montón de daños y pueden afectar el ecosistema y el equilibrio que ya hay en ese parque nacional o en ese sitio. Y entonces optaría de fijo por un centro de rescate o por un zoológico que los pueda mantener, aunque pienso que a veces eso es complicado, ¿verdad? Encontrar un lugar que pueda recibirlos y además mantenerlos. ¿Qué opinas, Inés? ¿Cómo la vio? Sus colegas no están muy de acuerdo con usted. No, bueno, yo lo pensé, no sé nada de los jabalíes o los taínos, la verdad, pero yo lo pensé porque de ellos son de ese ecosistema o ese hábitat, ¿no? ¿Quiénes? Originalmente, los jabalíes o taínos. No, estos son los yavaporcos que le llaman. Es una especie asiática. No es nativa. No es del continente. Ah, ya, claro. Ahí vos los están metiendo en los parques nacionales. Qué cosa bonita, ¿eh? Profe, entonces, ¿dónde los liberaría? Claro que no se pueden liberar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Kaylin. Sería casi que, es más, legalmente usted iría para prisión, Inés. No, nadie puede liberar una especie invasora y menos de las dimensiones de un jabalí en un parque nacional o en cualquier hábitat natural. Primero los crió y después los quiere liberar. Imagínese. Es más, el paso número 1 para hacer una introducción de esas es conseguir los permisos. Va a ser imposible que consiga los permisos. La legislación ambiental lo impide. Y si usted lo hace camufladamente y alguien se da cuenta, va a tener muchos problemas. Entonces, es una pésima estrategia de manejo. Aunque estén esterilizados, por todos los daños que estos animales causan, va principalmente en la composición de árboles de la región y en los procesos erosivos que ocasionan. Durante 30 años vamos a tener estos animales destruyendo todas las plántulas, comiéndose todas las raíces, haciendo escarbaderas por todo lugar, compitiendo con las especies nativas. Mentira que los felinos van a ser predadores eficientes contra estos animales. Son demasiado grandes y los felinos no están habituados a esta especie. Entonces, eso no lo consideramos como estrategia de manejo. Es así como el extremo, como uno de los extremos, digamos, más inviables, introducir esos animales. Entonces, sí. Quería comentar un poquito un ejemplo, tal vez, que pasa en Palo Verde, a un señor que tenía ahí búfalos, que se le liberaron algunos, o a veces se le liberan las manadas que tienen, y ellos viven ahí dentro del humedal y el bosque, y tienen sus senderos para andar, pero no sé qué tanto impacto habrán tenido. Ese es un comentario. Y el segundo era una pregunta que iba a hacerle con respecto a los impactos de especies introducidas. ¿Solo se tienen impactos negativos o se ha encontrado algún impacto positivo de alguna especie introducida? Un impacto positivo.
Ahora me la dejaste, me la pusiste fea. Vamos a ver. Algunos no pueden ayudar como en la dispersión de semillas o cosas así, por ejemplo. Eventualmente, quizás en el caso de aves, tal vez un aspecto positivo, pues podría traer turismo. En el caso de los búfalos, gente interesada en ir a ver búfalos a Liberia. ¿Qué más puede ser? Un impacto positivo, tal vez fuente de alimentación para las poblaciones humanas que viven ahí en áreas rurales, como el caso de los yavaporcos, de los cerdojabalís, porque ahora es una mezcla se mezclaron con los cerdos y ahora los llaman, en Brasil les llaman yavaporcos. Entonces, una mezcla entre chanchos y jabalís. Fuente de alimento, pues ahí, digamos, se reduce la caza contra los animales silvestres nativos y aumenta la caza contra estos grupos de yavaporcos. Podría ser algo, entre comillas, positivo. Y la parte que les mencioné de turismo, eventualmente podrían ser dispersores también, dependiendo de la especie, si es frugívora. Y básicamente, pero si los ponemos en la balanza, yo creo que casi siempre van a ser mayor los aspectos negativos que los positivos. Pero sí, ciertamente algunas cosas positivas hay, pero hay que tomar en cuenta el balance final, y el balance final en muchos casos es negativo. Bueno, cuando llegamos a la parte esta más avanzada de erradicación, control y contingencia, ahí va a depender de qué tan pronto o qué tan rápido actuamos, ¿no? Entonces, la erradicación final va a ser imposible si los animales fueron detectados muy tardíamente. Entonces, por ejemplo, pájaros domésticos es imposible de erradicar. O los jabalíes en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica, es imposible de erradicar, pero sí podríamos extirpar eventualmente promoviendo medidas como la cacería y otras similares, ¿cómo se llama? La extirpación local. En la mayoría de casos, cuando la detección es tardía, que es lo más común, lo que queda es el control solo. No es posible erradicarlo, solo queda control y el Estado va a tener que estar invirtiendo mucho dinero, pagándole a ustedes para que controlen el crecimiento poblacional de esos animales, pero no hay forma de erradicarlos. Entonces, vean que aquí por eso lo ponen también así, los costos aumentan conforme avance el estadio de establecimiento de esas especies. Una vez ya establecidas, van a ser costos permanentes, no hay forma de eliminarlos. Y eso es lo que les tenía por hoy. Les recuerdo que les dejé una charla muy interesante sobre interacciones entre seres humanos y fauna silvestre, ahí en el ambiente virtual del curso. No sé si tienen algún comentario ya para cerrar, comentario, dudas sobre lo que vimos hoy. Yo tengo una pregunta. Digamos, en el caso de animales voladores o insectos, es demasiado difícil eliminarlos. O sea, como si se detecta desde el inicio, pero igual, ¿cómo se eliminarían? Esa es la pregunta al $1.000.000, Kaylin. ¿Cómo se eliminarían? Se están preguntando desde hace décadas los manejadores. Entonces, han habido muchos intentos, la mayoría frustrados por implementar, por ejemplo, en el caso de insectos, control biológico, ¿no? Introduciendo parasitoides
especies que parasitan esos insectos. La gran mayoría, 95 o más por ciento de los casos han sido absolutos fracasos. Incluso se corre el riesgo que la especie controladora se transforme en plaga o en otra especie invasora. Ahora no se me vienen a la cabeza casos exitosos, pero sí los hay, podría investigar un poco al respecto, donde el control biológico ha sido aceptable o ha dado buenos resultados, pero son escasísimos, son muy raros, muy raros. Entonces, Paul, sí. Paul nos habló a nosotros en algún momento de ejemplos de avispas parasitoides que han funcionado para controlar especies de larvas o diferentes coleópteros y hemípteros que se encargan de perjudicar cosechas, digamos. Aquí en Costa Rica hay un ejemplo muy curioso que es sobre, no recuerdo exactamente qué bichito es, pero es una larva que se come la caña de azúcar. Entonces se Creo que la emplean llaman el gusano barrenador, una cosa así. Correcto, sí, correcto. Y se emplean unas avispitas parasitoides que colocan sus huevos en las larvas y las larvas se encargan de matar los individuos. Y se considera muy exitoso porque los parasitoides son muy especialistas. Son ultra específicos. Entonces se encargan únicamente de esa especie que es invasora y no afectan las demás especies, digamos que nativas o que tengan distribución en el país. Claro, Ricardo, pero hay que tomar en consideración que el control biológico y casos exitosos no son la regla, todo lo contrario, son la gran excepción. Entonces, hablamos tal vez máximo un 5% de los casos que se han probado, donde se ha probado el control biológico, han tenido algún grado de éxito. Y ese caso que mencionabas, que habló Paul Hanson, tal vez sea una de esas excepciones. Pero hay mucha ciencia atrás del control biológico, mucha ciencia, mucho desafío científico. Hay que tener un conocimiento impresionante de la especie invasora y de la especie controladora. Entonces, es todo un equipo multidisciplinario de especialistas que tienen que hacer trabajar en conjunto y hacer los primeros, ¿cómo se dicen? Pilotos para ver si realmente va a funcionar antes de liberar esa especie en la naturaleza. Entonces, no es nada fácil, es súper complicado, pero sí hay algunos poquísimos casos de éxito. En teoría, sí, en el papel debería funcionar, ¿no? Pero ya una vez que uno se va a la práctica, las cosas se pueden salir del canasto. Y Oscar, sí. De hecho, yo quería consultarle y unirme a la duda de Kaylin de que cómo se hace con aves, porque digamos en los insectos existe esta particularidad que tienen depredadores, por decirlo de alguna manera, o parasitoides que son muy especialistas, pero un ave no es el caso, digamos, y una ave pequeñita como la que mencionábamos hace un rato, yo estuve pensándolo y no se me ocurre una manera de controlarlas o de erradicarlas o de capturarlas. Realmente a mí me parece un caso realmente complejo porque no se me ocurre una manera de poder manipularlas, digamos, de alguna forma. Pues usted quería todo facilito, ¿no? Ahí está el reto del manejador ambiental. Pensar, hacerle cabeza, por eso no es fácil dedicarse a este campo, ¿sabe? Al manejo de especies invasoras. Al manejo ambiental ya no es fácil. Ahora, si es especies invasoras, yo estoy fuera. Pero una de las cosas, digamos, que se realizó en Europa y en algunos países asiáticos, por ejemplo, en especies como passer domésticos, no sé qué tan exitosas fueron, pero ellos anduvieron probando eso, entrenar aves de rapiña, ¿cómo se llama? Tipo unos gavilanes, águilas, para que cada vez que aparecían esos animales
atravesando el espacio aéreo de esa región, pues soltaban los gavilanes. Entonces, gavilanes entrenados, no necesariamente gavilanes, pero aves similares, y falconios, por decirlo así, para agarrar, capturar y eliminar esas aves. Entonces, es un control letal. También podrían entrenar los gavilanes para que solo las apresen y las traigan, ahí ellos las agarran, pero normalmente terminan matándolas. Entonces, también tiene un trasfondo ético importante y estaba, digamos, a nivel piloto, o eran investigaciones preliminares. Yo no conozco exactamente qué tan efectivo han sido esas estrategias, pero es cuestión de investigar un poco. Es una de las cosas. Sí. Yo conozco 2 casos de aves. Uno es, como usted estaba mencionando, con una rapaz y con un tito alba. Aquí en Cañas lo hacían para controlar zanates y también ratones. ¿Qué nombre curioso tiene esa especie, ¿no? Es como la especie más fácil de aprender, ¿no? Tiene nombre persona, Tito Alba. Es bien gracioso. Sí, y la otra la vimos en la maestría. La gente de San José y de Cartago usan anticonceptivos en el alimento que se le ponen a las palomas para que no se reproduzcan. Esa es otra buena, sí. Y obviamente una medida así muy básica, prohibir a las personas dar alimento, pero es dificilísimo, es muy básico, pero es como hablarle a las paredes, ¿saben? Ahí usted va a cualquier parque y siempre va a tener las señoritas ahí, o los chiquitos, las mamás, ahí se divierten dándole de comer a esos bichos y hasta los zanates, y eso. Entonces, es una estrategia básica, ¿no? La concientización ambiental o educación ambiental para evitar o minimizar la probabilidad de que se sigan reproduciendo tan explosivamente esas aves. No les dé de comer, ¿no? Parece simple, pero es un reto también que le entre en la cabeza a las personas por qué no hay que darle de comer a los animales, en particular a las especies introducidas o exóticas. Entonces, de ahí son algunas cosas, ¿no? Pero obviamente va a ser sumamente difícil poder controlar esos animales. Solo podemos mitigar o intentar reducir el crecimiento poblacional. No sé si alguien tiene alguna otra idea de cómo se pueda controlar las aves, pero esas son las que se me vienen a la cabeza y cosas que se han probado. María José, a ver, ¿usted tiene alguna idea buena? Profe, no, es que debe ser complicado. Oiga, un punto menos. Ay, Está anotando aquí. Yo llevo todo anotado. Es la costumbre, la costumbre. Sí. Pero sí, debe ser complicado controlar las aves. Sí, es complicado, pero ¿qué propondría usted? ¿Alguna cosa? ¿Propone algo? Es muy fácil decir que es complicado. Eso algo diferente de lo que ustedes ya mencionaron, no sé, la verdad, no se me ocurre. Pues sí. Entonces, es solo para que ustedes vean la complejidad de lidiar con estos animales, ¿no? Va a ser más o menos difícil dependiendo del grupo, pero siempre hay que hacerle mucha cabeza y meterle mucha ciencia. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran añadir? Yo tenía una última consulta. En América del Sur, donde usted menciona que estos jabalíes son tan problemáticos, ¿hay campañas de cacería? ¿O son permitidas legalmente o no existen? Sí. En el caso de jabalí se permite, y especialmente en las épocas que ya se conocen, que es cuando es el pico reproductivo. Entonces ahí se promueve la cacería de esos animales. Incluso
hay varios proyectos de islas donde una de las principales estrategias de manejo es la caza. Se permite a los habitantes locales varias veces al año entrar ahí y volarle plomo a todo, Sí, en el caso de los jabalíes, incluso es que venados. yo había llevado el curso de control biológico con Paul y él nos hablaba de otro lugar en donde la plaga era una especie de sapos. Y los sapos tenían un frente de avance, digamos, venían colonizando una isla, entonces organizaban campañas y las personas iban con un chuzo y hacían como una cierta, digamos, como una pared, y las personas iban avanzando, matando todos los sapos que encontraran, e inclusive las personas las remuneraban por la cantidad de sapos que lograran matar. Ya ven, Era, ahora en era un épocas de sistema, pandemia y desempleo es una fuente de trabajo ahí. Matar sí, pero sapos. era un caso curioso y me llamó mucho la ¿En atención, pero dónde es que fue eso? realmente creo que es en Australia, un caso famoso con un sapo que hay ahí, no recuerdo la especie del sapo, pero Debe se ser un hace muy, muy megasapo. grande. Y Sí. realmente tenía implicaciones muy grandes porque destruía cultivos y especies nativas. Inclusive había un video que nos mostraba Paul de un sapo de esa especie comiéndose una rata. Hijo. Y era exagerado, digamos, realmente impresionante. Es como un tiranosaurio rex mezclado con un sapo. Correcto, nada más que en versión Hijo de anfibia. pucha. Versión anfibia. Está como el avispón ese japonés también. Eso es una Sí, mezcla de sí. ese tipo.